Bienvenido a una lección que compara transformaciones uno a uno y en matriz. Primero enfoquémonos en las dos primeras propiedades tanto de uno a uno como en transformaciones. Una transformación es uno a uno si t del vector x es igual al vector v en Rm tiene como máximo un vector de solución x en Rn o tal vez una forma más sencilla de declarar lo mismo sería decir cada vector v en Rm tiene como máximo una vector de entrada x en Rm. Una transformación t está sobre si t del vector x es igual al vector v en Rm tiene al menos un vector de solución x en Rm. O de otra manera de declarar. Esto sería decir cada vector v en Rm tiene al menos un vector correspondiente vector de entrada x en Rm. Sepa entonces la única diferencia entre las definiciones de una transformación uno a uno y una transformación n. Es para una transformación uno a uno. Cada vector v tiene como máximo un vector de entrada correspondiente y para una transformación de posición, cada vector v tiene al menos un vector de entrada correspondiente. Echemos un vistazo a los mapeos a continuación. Los tres vectores v en Rm tienen un vector de entrada correspondiente o cero vectores de entrada correspondientes, y por lo tanto lo hace satisface la definición y, por lo tanto, lo hace satisfacer la definición de los vectores en Rm que tienen como máximo uno vector de entrada correspondiente y, por lo tanto, este es una transformación uno a uno. Sin embargo, fíjate que si no satisface el requisito de una transformación de onto porque cada vector v no tiene al menos una correspondiente vector de entrada en Rn, y este pequeño vector aquí no tiene un vector de entrada correspondiente y, por lo tanto, la transformación solo es uno a uno no n. Si echamos un vistazo a la segunda transformación, los dos vectores en Rm tienen una o dos vectores de entrada correspondientes y, por lo tanto, la transformación no es uno a uno porque para uno a uno cada vector v en Rm puede tener como máximo uno vector de entrada correspondiente. Así que la transformación no es uno a uno, pero está puesto, porque de nuevo, los dos vectores de salida tienen al menos uno vector de entrada correspondiente. La primera tiene una entrada correspondiente, la segunda tiene dos entradas correspondientes. La segunda transformación está sobre pero no uno a uno. Y ahora mirando el tercer mapeo, observe que ambos vectores en Rm tienen exactamente uno vector de entrada correspondiente. Y por lo tanto lo hace satisfacen ambas condiciones para cada vector v en Rm que tiene como máximo uno vector de entrada correspondiente, así como cada vector v en Rm que tiene al menos un vector de entrada correspondiente. Este último mapeo es tanto uno a uno como sobre. Y ahora echemos un vistazo en las propiedades adicionales de uno a uno y en transformaciones. Una transformación es uno a uno si las columnas de la M por N de la matriz de transformación son linealmente independientes. Se inicia una transformación si las columnas de la transformación M por N matriz span Rm. Una transformación es uno a uno si la matriz de transformación, la matriz A tiene un pivote en cada columna, y una transformación está aplicada si la matriz A tiene un pivote en cada fila. Una transformación es uno a uno si el rango de T tiene la dimensión n, donde no Tn es el número de columnas en la matriz de transformación. Y una transformación es en si el rango de T tiene la dimensión m o m es el número de filas en la matriz de transformación. Al determinar si una transformación matricial es uno a uno o sobre, a menudo usamos el número 4, donde si escribimos el matriz de transformación en forma escalón de filas, o reducir la forma escalón de filas, si hay un pivote en cada columna, entonces la transformación es uno a uno, si no lo hay, no lo es. Y si hay un pivote en cada fila, entonces la transformación es hacia, si no lo hay, no lo es. Echemos un vistazo a un par de ejemplos de esto. Se nos pide que determinemos si cada matriz representa una transformación uno a uno y en una transformación, ambas o ninguna. Así que se nos dan las matrices de la A a la D, y ya he escrito cada una de ellas en forma de escalón de filas reducidas. Mirando la reducción forma escalón de fila de la matriz A, fíjate en cómo tenemos un pivote en la fila 1, columna 1, observe cómo no tenemos un pivote en cada columna o un pivote en cada fila, y, por lo tanto, la transformación no es uno a uno y tampoco n. Así que seguiremos adelante y declararemos ninguno de los dos. Mirando la reducción forma escalón de fila de la matriz B. Tenemos un pivote en la fila 1, la columna 1 y la fila 2, la columna 2. Observe cómo tenemos un pivote en cada columna.
pero no tenemos un pivote en cada fila porque tenemos un pivote en cada columna. Tenemos una transformación 1 a 1, pero no una transformación hacia. Mirando la reducción forma escalón de fila de la matriz C. Tenemos un pivote en la fila 1, la columna 1 y la fila 2, la columna 2. No tenemos un pivote en cada columna, pero sí tenemos un pivote en cada fila y, por lo tanto, la transformación no es 1 a 1, pero la transformación está en camino. Y por último, mirando el reducir la forma escalón de fila de la matriz D, tenemos un pivote en la fila 1, columna 1, así como en la fila 2, columna 2. Observe aquí que tenemos un pivote en cada columna y en cada fila, y, por lo tanto, la transformación es tanto 1 a 1 como hacia. Cuando tenemos una transformación eso es 1 a 1 y podemos decir la transformación es un isomorfismo, o que tenemos una transformación isomórfica. Espero que esto te haya resultado útil.